pero voy a tratar de darles una perspectiva de lo que está ocurriendo en los mercados del primer mundo, principalmente en Estados Unidos, porque la masa crítica del capital global que se mueve en esta economía es más del 50% del globo, y luego también tocando Europa, Japón, pero con las implicancias que tiene para los países de nuestra Latinoamérica. Vamos a la próxima. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy y desde hace 6 semanas ya en los mercados financieros internacionales? Por un lado, las estadísticas confirman un enorme shock, tanto del lado de oferta como el lado de demanda en la economía real global. Se espera una enorme recesión, violenta recesión, que ya comenzó a mostrar algunas estadísticas económicas en las últimas 3 semanas, pero que probablemente lo que hace a publicación de datos se va a intensificar la severidad de los números que va a mostrar en ventas, en ganancias, en producción y en demanda y en trabajo. Al mismo tiempo, esa recesión violenta se ha encontrado con una red de bancos centrales del mundo desarrollado, los Estados Unidos liderando, Europa, Japón, Inglaterra, que han provisto una liquidez que no es una exageración definirla como ilimitada. Específicamente el Banco Central de Estados Unidos está copiando algunas frases que el Banco Central de Europa, el presidente utilizó en el 2012 con la gran crisis de Grecia, cuando se esperaba que el euro desapareciera como moneda, a cualquier precio. Y independientemente de esta liquidez ilimitada, se espera que en el segundo trimestre la economía europea, japonesa y la economía americana puedan mostrar caídas del Producto Bruto Anualizado, en el mejor de los casos entre el 10 y el 15%, pero no sería una sorpresa encontrar que la caída del Producto Bruto puede llegar al 20-25% anualizado. El desempleo, esta semana, el viernes pasado, las estadísticas en Estados Unidos mostraron el 15%. Es razonable esperar que el próximo mes el desempleo siga aumentando. ¿Por qué? Porque los sistemas de computación y las oficinas de recibir los pedidos de desempleo y el subsidio de desempleo no dan abasto. Hay miles y cientos de miles de personas que todavía no han podido llevar su formulario para lograr el seguro de desempleo. El desempleo va a seguir aumentando. En Europa, en particular, que es una región, con la excepción de Alemania, que ya tenía una tasa de desempleo bastante más alta que Estados Unidos, que estaba en el 3%, en Europa teníamos el 4 o 5%, es razonable esperar que ese desempleo suba por encima del 20%. Esto está contrastado con una combinación de estímulo monetario de parte de los bancos centrales. Están comprando bonos del Tesoro, comprando bonos corporativos, comprando instrumentos financieros y emitiendo dinero. Con una combinación de subsidios fiscales de parte de los gobiernos, de la tesorería de los gobiernos, en lo que tiene que ver con adelanto de sueldos, compra de préstamos para que no vayan a la bancarrota, que en el caso de los Estados Unidos es 25% del Producto Bruto. 25% del Producto Bruto de una economía que es el 24% de la economía global. En Europa el estímulo hasta hoy está estimado alrededor del 18-19% del Producto Bruto. ¿Por qué esto es muy importante tomar en cuenta en el ingrediente de la dicotomía? Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Tratando de dar un paso atrás, destilar entre tanta información y excesiva cantidad de estadísticas e información que recibimos todos los días de varios medios. En nuestra humilde opinión en AdCap, nuestro grupo que asesoramos carteras de inversores, la mayor parte latinoamericanos, pero también europeos y americanos, ¿qué son las variables que pensamos que mueven los grandes flujos de capital y como consecuencia de eso determinan el balance entre apetito y aversión de riesgo en los mercados financieros? Donde nos toca el bolsillo, nuestros ahorros, nuestro futuro, fuera de lo que es nuestra actividad profesional. La intensidad del golpe de la recesión, los mercados financieros ya han dicho, está totalmente descontada.
No importa lo mala que sean las estadísticas, es como que ya sabemos que es horrible. Ahora, lo que no está totalmente descontado es la detección temporal, primero, de la recesión, de una actividad económica a medio camino, que va a ser inevitable, y de, Dios no quiera, una resurrección de la tasa de infección del virus hacia el otoño, cuando las temperaturas van bajando en el hemisferio norte. Esa extensión temporal, las malas noticias probables en términos de, no es tan mala la recesión, pero la actividad económica sigue casi no creciendo, creciendo muy poco, el desempleo no está bajando, las empresas siguen quebrando, los hoteles todavía pierden dinero, las aerolíneas quebraron y se consolidaron, los bancos, hay 100 bancos que desaparecieron porque no tuvieron capital, ese tipo de noticias que van estirando la falta de optimismo y la aversión al riesgo en el tiempo. Y entonces nos encontramos potencialmente en octubre, noviembre, en una situación que no es tan dramática en términos de actividad económica real como la que podemos tener hoy, pero no hay suficiente alivio. Y donde los bancos centrales ya tienen experiencia, y probablemente vuelvan a practicarlo, es pasar de una provisión de liquidez, comprando bonos del tesoro, comprando bonos corporativos, a proveer solvencia a la economía real, directamente comprando empresas. ¿En qué forma? Inyectando capital o simplemente yendo a la bolsa y comprando, que es la metodología más probable que veamos en esta instancia. ¿Por qué nos parece que eso puede marcar una variable muy importante en términos de cómo va a responder los mercados financieros y el apetito de riesgo de los presidentes de las compañías en términos de invertir capital y tomar empleados? Porque tenemos ya estadísticas. En la crisis del 2008-2009, cuando todo se venía abajo, los bancos centrales salieron a proveer liquidez alrededor de septiembre del 2008. Los mercados financieros subieron en una burbuja de inflación de precios por la excesiva liquidez, pero luego volvieron a caer porque la economía no volvía. Cuando el Banco Central, la Reserva Federal, salió a comprar, a inyectar capital en General Motors y en AIG, la compañía de seguros, y en algunos otros, ahí los mercados dijeron, bueno, esto es serio, no es simplemente liquidez, están poniendo capital, están proveyendo solvencia. Y creo que es una variable muy importante para tomar en cuenta, donde para nuestros bolsillos y nuestros ahorros, esta vuelta puede no ser solamente temporaria, sino sólidamente marcar un retorno de una tendencia positiva en las variables de los mercados de riesgo mundiales. De aquí a ese punto, las estadísticas económicas y las estadísticas médicas de la pandemia versus en qué punto los bancos centrales van el nuevo paso. ¿Lo van a hacer cuando las noticias ya sean malas y van a correrla de atrás? ¿O van a ir adelante y por poquito que vaya la noticia dicen, muchachos, vamos a ir a eBay, a Mercado Libre, si hace falta, a comprar todo lo que haya? Entonces es muy importante diferenciar, no asociar el estado de la economía con las oportunidades de inversiones. De aquí en más, vemos que la dicotomía va a perdurar en el tiempo, es algo para quedarse, en términos de sectores, aquellos países que van a recuperarse más rápido que otros, porque la infraestructura fiscal y monetaria es mucho más poderosa, el poder adquisitivo de las monedas es poderoso. Aquellos países que no tienen infraestructura fiscal y monetaria porque tienen limitaciones de reservas y su moneda no es moneda fuerte para poder inyectar liquidez y solvencia en la economía privada. Y también independientemente vamos a tener una polarización, es razonable esperar una polarización en los sectores sociales, no solamente en Latinoamérica, pero también en los países del mercado desarrollado, una diferencia mucho más grande entre la pobreza y la riqueza. Vamos a la próxima. Algunas estadísticas que pueden ayudar a explicar por qué la dicotomía, por qué hay una recesión tan grande y las bolsas del mundo suben. Fíjense ustedes que las tasas de interés en dólares están entre el 0 y el 0,6%. La de la izquierda son la de 2 años y la de la derecha la tasa de 10 años. El gobierno puede tomar dinero al 0,66% por 10 años. En Alemania le tienen que pagar a la gente, al gobierno, para que tome dinero. El gobierno gana dinero tomando prestado. En el Reino Unido está prácticamente 0, en Japón 0. Al mismo tiempo, todas las empresas de las grandes bolsas de Estados Unidos, de Alemania, el Reino Unido y Japón pagan dividendos en promedio.
Y aquellas empresas que están en los grandes índices tienen un promedio de dividendos. Que hoy por hoy, a los precios en los que estamos hoy, en los Estados Unidos, el Standard & Poor's tiene un dividendo esperado alrededor de 1.98% anual. En adición de que las acciones tienen la oportunidad de apreciarse. Los bonos del Tesoro ya no pueden apreciarse. Pueden solamente depreciarse si las tasas de interés suben y los precios bajan. En el caso de Alemania, esos dividendos representan el 3.9% anualizado, encima de los precios de las acciones que pueden llegar a subir. Sí pueden caer, pero mientras tanto tenemos 3.9 versus tasas negativas. Esta analogía se repite en el Reino Unido y en Japón. Y esto explica, en parte, por qué la enorme inyección de liquidez no se va necesariamente a la economía real, sino a los activos financieros. Y en magnitudes. En el año 2009, el Banco Central de Estados Unidos inyectó 2 trillones de dólares en alrededor de 5 años. El trillón es un número 1 con 12 ceros. Esta vez inyectó 3 trillones solamente en 7 meses. La magnitud y la velocidad tienen mucho que ver con esta dicotomía que vemos en los mercados financieros versus la recesión en la economía real. La tesorería de los Estados Unidos y Europa y Japón no son diferentes. Durante 2 años inyectó casi 800 billones de dólares en el año 2009. Aquí en 3 meses ya puso 2.3 trillones. Casi 4 veces más. Y el dinero tiene que ir a algún lado. Vamos a la próxima. Y de aquí para adelante, la transición. ¿De qué depende la transición? Del valor de la moneda del dólar respecto de las otras monedas, la capacidad de reserva de los bancos centrales de otros países de poder pagar, porque hay un mercado que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, no controla, de alrededor de 12 trillones de dólares en el mundo de préstamos en dólares. Que las empresas tienen que pagar a bancos de los distintos países, no de bancos de Estados Unidos. Y la necesidad de dólares es enorme. Hasta que esa necesidad que el Banco Central de Estados Unidos está proveyendo se estabilice, es poco probable que las inversiones vuelvan al mundo desarrollado respecto del mundo emergente. Después tenemos que ver un poco más cómo va a jugar en el sector financiero los quebrantos que son razonablemente esperados de aquí, y en qué tiempo y cómo va a participar la Reserva Federal. Y luego la correlación entre los distintos activos, me refiero a el oro, las materias primas, el petróleo y las bolsas. Esa correlación de cuál mercado va a ser más fuerte que el otro en comparación con la canasta del dólar va a determinar cuál va a ser la tendencia, cuál es el punto en que la tendencia a mediano plazo va a ser sostenible en los mercados financieros. Por último, la enorme volatilidad que vemos hoy en los mercados financieros tiene también que ver con la realidad de que hoy el 100% de las decisiones están tomadas por algoritmos. No son seres humanos apretando botones o diciendo compremos, vendamos. Y como consecuencia de que son algoritmos, son fórmulas, no hay emoción. No hay una decisión de decir, uy, bajó mucho el mercado, ¿sigo vendiendo? O está demasiado caro, ¿sigo comprando? El mercado sigue porque responde a fórmulas. De aquí para adelante en esa transición, hay, como hablaba antes de la dicotomía, muy importante decidir en qué sectores invertir. Tecnología, semiconductores, más automatización, buques petroleros para poder almacenar el excesivo producción de petróleo, biotecnología. En el sector real, no hay ninguna duda que las propiedades del sector inmobiliario en algún momento, en los próximos 12 meses, van a ofrecer oportunidades excelentes porque las tasas de interés están prácticamente a cero y los múltiplos respecto de las rentas o la apreciación posible de capital a largo plazo van a ser muy atractivos. Lo mismo producción de materias primas para Latinoamérica, porque las tasas de interés en Estados Unidos en dólares van a ser muy bajas, las monedas en Latinoamérica están enormemente baratas y van a convertir a estas economías en máquinas de exportación. Pero en la transición, en este tiempo, para nosotros nos parece es muy, muy importante tener claro que privilegiar liquidez y estar en inversiones diversificadas en sectores, en índices y no en acciones individuales que están sujetas a riesgo idiosincrático. Mañana nos despertamos y Delta Airlines decidió quebrar, como hizo Avianca. Entonces decimos, las aerolíneas en largo plazo potencialmente tienen potencial. Bueno, invirtamos en un fondo que tiene exposición al sector de aerolíneas, no en una compañía en particular. Muy importante poder tener en claro esa filosofía de inversión dado el contexto de alta volatilidad y alto riesgo. ¿Vamos a la próxima? Las tendencias de largo plazo.
Nunca me ha ido mal siendo enormemente optimista y creo que aquí no hay excepción. El abaratamiento enorme y la disponibilidad de inteligencia artificial hace que hoy no sean solamente una tecnología disponible para el sector financiero que siempre ha tenido el capital de trabajo o porque las grandes campeonas de tecnología. No es así. La inteligencia artificial es barata y está disponible en Internet para cualquier tipo de industria. Y ya sabemos las enormes ventajas de productividad y de velocidad que tiene. Número 2, la cadena de bloques, el blockchain, como la descentralización de acumulación de información que no necesita ser chequeada, que en algún momento no es ridículo pensar que la función de auditoría va a ser obsoleta. Las eficiencias que crea esto en todas las industrias porque va a la contabilidad, a la tecnología. Computación utilizando mecánica cuántica, la velocidad de información. En septiembre, Google anunció que logró la supremacía cuántica, digamos, utilizando computación con los principios de mecánica cuántica. En términos específicos, ¿qué implica? Que un problema de numérico que según Google hubiese llevado 10.000 años en la computadora más poderosa del mundo resolver, IBM tiene esa computadora y dijo que hubiese llevado 3 días. ¿Saben cuánto llevó? 100 segundos. El valor exponencial de la velocidad de resolver problemas que se pueden aplicar definitivamente a encontrar una vacuna o el camino y la dirección y la velocidad a que va a poder descartarse alternativas no válidas para encontrar una vacuna para el COVID-19 o cuestiones de salud, de producción, de productividad. Eso es un proceso único jamás visto en la historia. La expansión en productividad que estamos viendo, la velocidad en expansión de productividad dada la tecnología y el abaratamiento de esa tecnología nunca se ha visto. Hay algo que se vio en el pasado. Es el ratio dorado demográfico. Quiere decir que cuando la población de entre 35 y 49 años es más grande que la población de 20 a 34, las economías crecen más rápido, los mercados tienen retornos mucho más atractivos. Les doy algunos números. Cuando este ratio lo tenemos desde el año 2015 y probablemente esté con nosotros hasta 2028. Ocurrió en el año 1949 a 1966 y los mercados de acciones subieron el 11% anual compuesto. Cuando eso no fue cierto entre el 66 y el 82, esos mismos mercados produjeron 1.6% compuesto de retorno. Luego, entre el 82 y el 2000, otra vez estábamos en este periodo demográfico y los mercados produjeron 15% de retorno compuesto anual. La última vez, entre el 2000 y el 2013, el 2014, los mercados, a pesar de la enorme recuperación que tuvieron luego de la crisis del 2009, en promedio dieron el 1.7%. De aquí al 2028 tenemos un bull market, iguales a los que tuvimos hasta el 66 y hasta el 2000. Para nosotros eso es muy importante porque es un proceso que no puede revertirse y una vez que salgamos de esta recesión secular, la combinación de productividad, falta de inflación y el fenómeno demográfico en el primer mundo va a empujar a un crecimiento en las economías importante y retornos interesantes en los mercados. Por último, me estoy pasando de tiempo, les pido disculpas. Los principios invariables en cualquier tipo de contexto de mercado financiero, positivo, malo o en el medio. La preservación de capital tiene mayor chance de lograrse si uno invierte en activos líquidos, en activos diversificados y líquidos, no aquella compañía que tiene esa tecnología que no sabe nadie. Porque cuando uno quiere vender esa compañía, no se la quiere comprar nadie. La otra es muy, muy importante, independientemente de la identificación de cuáles son los sectores, los países, las bolsas, que tiene sentido invertir, es muy importante tener en claro la dinámica de los mercados y a qué precio. Por ejemplo, cuando están hoy las bolsas, yo no compraría nada, porque las mejores compañías están caras. Muy importante tener en consideración, y más con la preponderancia de los algoritmos, la dinámica de los mercados es tan o más importante como los factores fundamentales que determinan el futuro económico de las compañías. Al final, ¿qué nos puede pasar en las inversiones? Podemos ganar mucho, ganar poco, salir hechos, perder poco, perder mucho. La clave para no perder mucho, que es lo más importante, porque si no,
cualquiera de los otros 4 escenarios, en largo plazo, las carteras van a tener retornos muy interesantes, positivos muy interesantes. Y la clave para evitar perder mucho es estar en activos líquidos, donde siempre va a haber un precio para salir sin demasiada pérdida, y encontrar dinámicas de mercado donde la oportunidad de ganar es 3 o 4 veces mejor que la oportunidad de perder. En el stop, salir, disciplina, liquidez. Y eso es lo que tenía para comentarles. Espero que haya sido útil en algún aspecto. Totalmente dispuesto a cualquier tipo de pregunta que tengan en lo que hace a economía real o en mercados financieros. Y si no, igualmente, muchísimas gracias.